Muy buenas tardes, tengan todos. Muchas gracias por unirse a este seminario de actualización profesional. Vamos a dar unos minutos para esperar a que más personas se unan. Tenemos una muy buena convocatoria. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que se han unido a esta actividad de seminario de actualización profesional denominada Deslizamientos, rellenos y taludes, casos de estudio, dictada por el ingeniero Luis Diego Gamboa. Comentarles que el objetivo de estas actividades es ofrecer espacios formativos con temáticas de actualidad y complementarias a la carrera de nuestros graduados y estudiantes avanzados, permitiendo potenciar su perfil profesional para mantenerse vigentes en el mercado laboral. Agradecemos a la Vicerrectoría Académica, a la Decanatura de Ingenierías, a la Dirección y Subdirección de Carrera de Ingeniería Civil por su siempre colaboración y disposición para el desarrollo de este tipo de actividades académicas extracurriculares, que sabemos que enriquecen el proceso de aprendizaje no solo de nuestros estudiantes, sino que permiten mantener a nuestros graduados actualizados para mantenerse competentes en el mercado laboral. Este seminario de actualización profesional de Ingeniería Civil tendrá una duración de 7 sesiones a partir del día de hoy y todos los jueves hasta el 24 de junio del presente. Todas las sesiones serán grabadas y estarán colocadas en el portal de la universidad. Muy importante, para obtener el certificado de participación es necesario que asistan durante toda la sesión por lo menos a 5 de las 7 sesiones que van a tener. La duración aproximada, incluyendo la sección de preguntas, es de 1 hora. Me permito en este momento, antes de dar el pase a nuestro facilitador, darle el pase al ingeniero José Pablo, que es el director de carrera de Ingeniería Civil. Adelante, don José. Muchísimas gracias. Y muy brevemente, yo nada más, pues darles la bienvenida en nombre de tanto de la universidad, en nombre de la Escuela de Ingeniería Civil. Nos complace mucho realmente que estén por acá, que nos acompañen en este curso de actualización profesional, en este seminario y en otros, ¿verdad? Que estamos preparando, que hemos estado preparando, porque realmente vienen varios que son muy interesantes. Como comentaban, ¿verdad? Son temas de actualización, son temas bastante novedosos, temas de muchísima actualidad que yo sé que les pueden brindar muchísimos insumos en su quehacer diario, ¿verdad? Esa experiencia muy bonita y por tanto nos complace realmente tener como presentador hoy al ingeniero don Luis Diego Gamboa y de nuevo también me uno dándole la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá que disfruten muchísimo de estas presentaciones. Gracias, don José Pablo. Bueno, sin más, me permito presentar al expositor de este seminario de actualización profesional, el ingeniero Luis Diego Gamboa. Él es ingeniero civil incorporado desde 1999, tiene una maestría con especialidad en geotecnia de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es presidente y representante legal de las empresas Geotecnia, Ingeniería y Perforación GeoImper de Costa Rica S.A. y de Geodiseño y Construcción S.A., ambas dedicadas a la consultoría, control de calidad, diseño y construcción de soluciones geotécnicas, así como desarrollo de proyectos de innovación con sede en Costa Rica y sucursales en Panamá y Nicaragua. En su carrera profesional ha colaborado con más de 300 estudios de estabilidad de taludes, más de 100 estudios de suelos para puentes, 30 participaciones de estudios para carreteras, más de 20 participaciones de estudio para marinas y puertos. En el caso de edificaciones, más de 400 estudios. En el área del diseño y construcción, cuenta con más de 100 proyectos ejecutados. Como docente ha colaborado con los cursos de materiales de construcción, mecánica de suelos 1, mecánica de suelos 2 desde el año 1999 hasta la fecha, mismo tiempo en el que ha participado en más de 30 trabajos de graduación. Así que sin más, le damos la bienvenida cordial al ingeniero Gamboa para que inicie su presentación. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos y apoyarnos en estas actividades de actualización profesional. Bienvenido. Muchas gracias. Voy a compartir aquí pantalla para iniciar. Me parece que debes darme el pase para yo poder compartir la pantalla. Ahora sí. Vamos a ver.
Bien, vamos a dar inicio a comentar un poquito en estos ratitos que vamos a abordar estos jueves acerca de lo que son temas de deslizamientos, rellenos, taludes y casos de estudio, ¿verdad? Creo que de lo principal es qué esperar de este seminario, qué esperar de estos cursos y también qué no esperar. Creo que eso es fundamental para todos, ¿verdad? Porque esto es un tema sumamente amplio, interesante y es como un inicio. Entonces, bueno, ¿qué podemos esperar de este seminario? Bueno, primero que nada, entender lo que es la importancia de la geotecnia, ¿verdad? Número uno, conocer las generalidades de lo que son los deslizamientos, poder entender la aplicabilidad de metodologías de investigación, ¿verdad? Lo que es reconocer y aplicar todo lo que son las soluciones donde sea posible, porque veremos casos donde ni siquiera es posible buscar una solución, ¿verdad? Y por supuesto, el objetivo es discutir casos reales, hablar de lo que fueron decisiones buenas y decisiones malas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que no debemos esperar de este seminario? ¿Verdad? O por lo menos de esta primera parte, porque podremos abordarlo en otros seminarios más adelante. Primero, lo que es profundizar en las metodologías de análisis. No vamos a entrar en temas de metodologías de análisis, eso ya implica un curso más avanzado, un curso inclusive más extenso, ¿verdad? Tampoco vamos a entrar en temas de diseñar y aprender cómo diseñar las soluciones, porque vamos a lo mismo, eso implica mucho más tiempo, ¿verdad? No vamos a entrar en temas de utilizaciones de software, ¿verdad? Ni temas de costos, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente tampoco giras de campo por las condiciones que ya todos conocemos que tenemos que pues respetar. Básicamente la agenda de hoy, ¿verdad? Lo que quisiera conversar es hablar un poquito de lo que son los antecedentes, que veamos un poquito lo que son los deslizamientos, qué sucede en el mundo, no solo en Costa Rica, sino en todas partes, ¿verdad? La importancia de los estudios previos, cuáles son los tipos de deslizamientos que hay, una manera sencilla por lo menos de clasificarlos para entenderlos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a investigarlos? ¿Cuáles son nuestras metodologías de investigación? ¿Qué tenemos a la mano para poder hacer un buen modelo geotécnico, una buena radiografía de lo que sucedió o de lo que podría suceder en el mejor de los casos? ¿Cómo solucionarlos? También comentaremos un poquito los típicos tipos de soluciones que hay, ¿verdad? Todas las ventajas y desventajas que pueden tener las obras de construcción y, por supuesto, comentar algunos casos reales hoy de forma general. Bien, me parece que lo más interesante es poder mostrar un poquito algunas imágenes de casos que se han dado. Entonces, quisiera empezar con esto. Creo que las imágenes hablan más por sí solas. Bueno, creo que con estas imágenes pues nos queda claro a lo que se enfrenta el mundo muchas veces en estas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, antes de eso quisiera como eh, comentar un par de definiciones, ¿verdad? Muchas veces escuchamos que hablan de taludes, de laderas. Es importante marcar la diferencia, ¿verdad? El talud y la ladera no es lo mismo. El talud es una pendiente conformada artificialmente. La ladera es formada por un proceso natural. Pero al fin y al cabo, pues ambos son terrenos con pendientes que están sujetas a riesgos, ¿verdad? Un deslizamiento básicamente se puede dividir típicamente de la siguiente manera. Tener una zona de desprendimiento que vemos aquí, que está compuesta por tanto el cuerpo, ¿verdad? La cabeza del talud y el pie del talud. Aquí es donde básicamente se empieza a generar el deslizamiento. Y luego una zona prácticamente de acumulación, que es toda esta parte que se ve abajo, ¿verdad? Esa es una típica forma de un talud, ¿verdad? Y
podemos clasificar los taludes, que es lo que quisiera en este momento mostrar un poco, en lo que son derrumbes o caídos, lo que son deslizamientos rotacionales, deslizamientos traslacionales, flujos o deslaves y reptación, o conocido como el CRIP, que es esta es una clasificación sencilla para poder entender lo que son los taludes. Y es importante que mencionemos que para poderlos clasificar bien, siempre uno debe tener presente en qué lugar ocurrió, cuál es el tamaño relativo del talud, la velocidad en la que se dio el deslizamiento, cuál fue el mecanismo de activación, qué efectos peligrosos se pueden dar o peligros, y también lo que son las medidas de mitigación. Bien, primero voy a hablar un poquito de este primero, derrumbes o caídos, ¿verdad? Y básicamente son desprendimientos repentinos de bloques, ¿verdad? De suelo o roca que se originan en pendientes abruptas. De manera que el material simplemente desciende por caída libre y va rebotando o rodando, ¿verdad? Básicamente no se esperan, son repentinos. Cuando uno se da cuenta, se cayó, ¿verdad? Podemos mencionar que tienen que ser pendientes pronunciadas, acantilados. Los tamaños, bueno, desde pequeños bloques hasta esa que ven ahí, ¿verdad? La velocidad se puede encontrar de rápido a muy rápido, ¿verdad? Eh, Prácticamente el mecanismo de activación viene en función de lo que son los cortes naturales y artificiales por el propio peso, por la lluvia, por sismos, cualquier condición de estas. El efecto de peligro, bueno, largo alcance, a donde caiga definitivamente. Aquí podemos ver el cuidado que hay que tener. Este me llamó mucho la atención, ¿verdad? Pues gente que de pronto no respeta estas situaciones. Eh, Definitivamente muerte de personas, obstaculizar caminos, todo este tipo de situaciones pueden darse, ¿verdad? ¿Cómo podemos mitigar esto? Bueno, realmente se pueden hacer coberturas con mallas, barreras de control de caídos en algunos casos, algunos muros de protección conocidos como muros de bolsillo para que puedan proteger hasta donde sea posible. Definitivamente señales de precaución, porque a veces esto simplemente no se puede controlar. Bien, el segundo tipo que quiero mencionar son los deslizamientos rotacionales. Básicamente estos se conocen porque se desprenden y se mueven hacia abajo sobre una superficie de ruptura que se ve, la muestro aquí, de una forma rotacional girando, ¿verdad? Girando la masa. Y simplemente se da un movimiento. Usualmente tienen una superficie profunda, ¿verdad? Lo cual los hace complicados de poderlos resolver, ¿verdad? Realmente buscar alguna solución. Aquí muestro algunos también. Los lugares de ocurrencia podemos decir que son laderas, suelos homogéneos, ¿verdad? Lo que son rellenos. El tamaño, bueno, definitivamente por la rotación de la masa, es un volumen alto, ¿verdad? Usualmente vienen mezclas de suelos, piedras, vegetación, rellenos. La velocidad, pues desde muy lento a moderado, ¿verdad? Depende casi que de la inclinación de la ladera. ¿Cómo se activa un deslizamiento de estos? Definitivamente lluvias prolongadas, saturación de los suelos, y eso implica de que se aumenta la presión de poros y se pierde la resistencia efectiva y se desliza. También sismos son una condición. Efectos de peligro, bueno, lo que vimos aquí en estas imágenes, aparte de muertes, daños en carreteras, estructuras, viviendas, ¿verdad? Todo esto está lógicamente en riesgo. ¿Qué medidas de mitigación podemos hablar aquí? Monitoreo, ¿verdad? Sistemas de monitoreo, obras de drenaje, conformación de las laderas, cambiarle un poco la pendiente si es posible, a favor, algo de control de erosión, algunos muros al pie, son opciones. Bien, el tercer tipo de deslizamiento es el traslacional, que podemos decir que es como el más típico que encontramos. Son masas de suelo que se desplazan hacia abajo sobre una superficie de ruptura usualmente plana, ¿verdad? Se ve aquí
donde está esta superficie plana. O sea, no se forma la superficie rotacional del deslizamiento anterior. Este tipo de deslizamiento traslacional, ¿verdad? Se dan realmente en todo ambiente, usualmente a lo largo de fallas o discontinuidades. Bueno, el tamaño es relativo, ¿verdad? Son más superficiales que los rotacionales, no quiere decir que no sean dañinos, como pueden ver, ¿verdad? Va desde suelos no consolidados hasta suelos cohesivos, realmente todo tipo de suelo. La velocidad desde muy lento hasta extremadamente rápido, ¿verdad? El mecanismo de activación, lluvias, el agua descontrolada, lluvias prolongadas, saturación de suelos, sismos, efectos de peligro. Bueno, realmente forman agrietamientos, son peligrosos cuando alcanzan velocidad, ¿verdad? Definitivamente cuando vienen bloques, pero si a veces van con una velocidad lenta, entonces no tienden a ser tan peligrosos. Pues por supuesto que a menos que alguien esté viviendo ahí abajo o esté pasando por debajo de la carretera, ¿verdad? Pero usualmente la velocidad estaría en función de la pendiente. ¿Cómo los podemos mitigar, controlar? Bueno, el monitoreo siempre es fundamental, monitoreo los suelos, monitoreo la saturación, ¿verdad? Obras de drenaje para que no se acumule, lo que es conformación de las laderas, controles de erosión, muros al pie, ¿verdad? Esto es típico, ¿verdad? De las soluciones. El cuarto tipo de deslizamiento que quiero mencionar son los flujos o deslaves, ¿verdad? Que se originan cuando una masa deslizante se rompe y se convierte en una masa viscosa que fluye hacia abajo con gran velocidad a través de lo que son quebradas de cerros y volcanes, ¿verdad? Entonces, usualmente se da en grandes alturas y son masas que se vienen, eh, que se vienen con alta velocidad y que son flujos que entran. Bueno, son flujos usualmente suelos erosionados, suelos sueltos, ¿verdad? Se encausan sobre canales en algunos casos, como este que están viendo por aquí. Pueden tener espesores delgados como la imagen anterior o espesores gruesos como este, ¿verdad? Prácticamente que depende del material que traiga. La velocidad puede ser de rápido a extremadamente rápido, ¿verdad? Y ahí se ve donde va pasando, pues haciéndose el camino o dejando los canales. Definitivamente el agua es fundamental para que esto se active, las lluvias intensas, prolongadas, eso genera la saturación. En algunos casos erupciones volcánicas también. Efectos de peligro, pues por supuesto que estar metido en el camino, ¿verdad? Sobre todo si vienen grandes bloques, restos de árboles, prácticamente arrasan con lo que encuentran. Usualmente es difícil prevenir este tipo de deslizamientos, ¿verdad? Básicamente lo que hay que tener es un poco de cuidado. Con investigación se puede saber por dónde podrían ocurrir eventualmente y bueno, lógicamente que nadie esté viviendo, pasando por esos lados. Bien, el último tipo de deslizamiento que quiero mencionar es la deformación que sufre una ladera de tipo reptación o conocida como creep también, ¿verdad? Como consecuencia de movimientos muy lentos por la acción de su propio peso. Se manifiesta como inclinación de troncos, corrimientos, obras donde aparecen grietas, ¿verdad? Aquí se ve más o menos, son de tasa muy lenta, prácticamente a lo largo de los años se va viendo aquí se ve como este muro está desplazado, ¿verdad? Aquí se ven como capas que se han corrido, ¿verdad? Básicamente, cuando hay un movimiento de esta forma, este tipo de deslizamiento de tipo de J, se forma como una J aquí en el tronco porque son tan lentos que los árboles tienden siempre a ir hacia arriba para buscar la luz solar. Entonces, como el terreno se les mueve, pero ellos tienen tiempo, y se les va formando ese movimiento. Entonces es muy típico de conocerlos, ¿verdad? También lo que son las obras fijas que esperaría uno como cercas, muros, cunetas, de que se van viendo pequeños movimientos a lo largo del tiempo, que no es un tema de riesgo, ¿verdad? Pero definitivamente no se puede prácticamente construir sin evitar que haya algún daño a largo plazo, ¿verdad?
Aquí se ve este tipo de reptación, se ven como esas gradas que se forman, ¿verdad? Usualmente, ¿dónde los encontramos? Laderas de poca inclinación, no hay mucha pendiente. Pueden tener grandes extensiones, eso sí, típicamente. De la velocidad, podemos decir, como dije, de lento a muy lento, ¿verdad? ¿Cómo se activan? Bueno, aguas superficiales y a veces aguas profundas, ¿verdad? Capas que se mueven una sobre otra, ¿verdad? Generan este tipo de deslizamiento, fugas de tuberías, construcciones que a veces destabilizan un terreno, ¿verdad? Efectos de peligro. Bueno, como son tan lentos, realmente no hay un efecto así como que digamos de peligro para las personas, para el ser humano, ¿verdad? Algo inminente como lo que hemos visto en los casos anteriores, pero definitivamente si uno construye una casa, construye una carretera, construye algo ahí, bueno, pues está latente a que eso se esté moviendo, ¿verdad? ¿Cómo se puede mitigar? Bueno, definitivamente evitar que el agua filtre en las capas profundas, sellar grietas, hacer drenajes adecuados, ¿verdad? Estar monitoreando las grietas. Entonces, este tipo de deslizamientos tienen estas condiciones. Aquí se pueden ver, claro, a lo largo de muchísimos años pueden llegar a generar este tipo de fallas, ¿verdad? Aquí muestro un caso pues realmente bastante conocido. Esto está en la zona de Escazú. Eh, Ahí se ve donde está muy evidente las grietas, ¿verdad? Aquí se ve, por aquí se ven todo este agrietamiento que se ve aquí, es producto de esa condición, ¿no? Bien, ya hablando un poquito, dejando de lado de los tipos de deslizamientos y bueno, de asustarnos mucho con esto, ¿cómo podemos hacer para intervenirlos? Bueno, lógicamente tenemos un problema y tenemos que investigarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí y entender son las metodologías de investigación. Y metodologías de investigación tenemos lo que son las metodologías directas y las metodologías indirectas, ¿verdad? Y esas son nuestras herramientas como ingenieros para poder investigar y hacer una radiografía del terreno, que es fundamental en las metodologías de investigación y siempre insisto mucho en esto. Todas las metodologías son buenas, todas tienen ventajas y todas tienen desventajas. El profesional tiene la responsabilidad de conocer las ventajas y las desventajas de cada una para saber si cuando estamos hablando de las metodologías directas, usualmente se conocen como las metodologías donde uno puede palpar la muestra, donde puede extraerla, donde puede analizarla, puede llevarla al laboratorio, ¿verdad? Puede ir a hacer una calicata, hacer una excavación, ir a observar, ¿verdad? Usualmente la geología es un aspecto fundamental, hacer perforaciones. Pero hay diferentes tipos de perforaciones, SPT, SPT, bueno, perforaciones con extracción en roca. Eso es fundamental, poder extraer la muestra, palparla, hacerle todos los análisis. Uso de fotografías aéreas también es muy utilizado hoy en día con el avance tecnológico, pero la verdad es que se hace desde hace muchísimos años, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora con mejor calidad. Definitivamente la topografía es fundamental. Ocupamos conocer curvas de nivel, ocupamos conocer secciones, ocupamos toda la información posible, superficial, para poder montar toda nuestra información de lo que son los resultados de las perforaciones. Si hablamos de metodologías indirectas, bueno, las metodologías indirectas usualmente no son ensayos que extraen muestras. Lo que hacen es que de forma indirecta pretenden poder analizar cuál es el subsuelo, ¿verdad? Para poder, por medio de correlaciones, hacer una analogía. Tenemos los métodos sísmicos, los métodos eléctricos, los métodos gravimétricos, los métodos magnéticos, tipos de monitoreo. Realmente hay bastante avanzada la tecnología en este aspecto. Es importante, y para mí siempre ha sido fundamental, que exista la combinación, sobre todo en taludes, ¿verdad? Porque, digamos, estamos hablando de eso, no hablamos de estudios de suelos convencionales, de que se mezclen este tipo de investigaciones, tanto las directas como las indirectas, y que el profesional pueda realmente hacer su interpretación, no solamente irse de primero con los resultados de una perforación y después la refracción sísmica dice una cosa que la perforación no, eso va a pasar. Las metodologías no son exactas.
Cada una está basada en distintas teorías. Por lo tanto, es de esperar que uno no siempre encuentre los mismos resultados en una u otra metodología. ¿De acuerdo? Ahí es donde viene la intervención del que interpreta, el profesional. ¿De acuerdo? No es el que hace el ensayo, es el que logra interpretar. El que logra interpretar es el médico que logra ver los resultados de un paciente e interpreta el problema. No es el técnico que ejecuta una muestra y simplemente manda un resultado. Eso es un rubro, es una herramienta, pero eso no habla. Cuando nosotros podemos juntar estas dos estrategias para poder investigar un medio, definitivamente llegamos a lo que para mí es de lo más importante en estos casos, que es el modelo geotécnico. Poder tener un modelo geotécnico complementado con la geología, modelo geotécnico geológico, donde tengamos muy claro cuál es la radiografía de lo que está debajo, de lo que sucedió y cuando se puede, de lo que va a suceder, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces es difícil en taludes decir cuando algo va a suceder en algún lado, ¿verdad? Eso ya no es tan sencillo, ¿verdad? Bien, entonces, hablando un poco de antecedentes, sí quería mencionar de esto, ¿verdad? Que es de vital importancia la determinación confiable de la estratigrafía y las propiedades mecánicas de los suelos que deben ser obtenidas en los estudios geotécnicos previos del sitio, ¿verdad? Estos son indispensables para definir claramente lo que es cada problema particular a resolver y elegir el método más apropiado de la solución de cada caso antes de proceder a un diseño y una ejecución de los trabajos. En la experiencia está muy claro que el descuido de esta fase usualmente llega a decisiones que conducen frecuentemente a elegir una solución que no corresponde al problema real o una solución subdiseñada. Es evidente que ninguna de estos dos pues, es deseable. En algunos casos podría ser una solución sobrediseñada, que digamos que sería el mejor de los casos. Bien, ¿cómo podemos resolver o cómo podemos tratar de mitigar estos deslizamientos cuando ya se dio, cuando hay una condición? Bueno, definitivamente tenemos que no solamente conocer de investigación, también tenemos que conocer de lo que son tipos de soluciones, ¿verdad? Lo que son, conocer las características, las ventajas y desventajas de cada alternativa de solución que nos ayude a escoger la mejor alternativa, valga la redundancia, desde el punto de vista técnico y económico. Para eso voy a hacer un resumen de lo que son algunas de las principales metodologías. Una forma muy sencilla de verlas, ¿verdad? Son los muros rígidos, los muros flexibles, los sistemas anclados y los sistemas que corresponden a una inca o a alguna perforación. Y estos son, y muchas veces mezclas de estos también son utilizados. Estos son los principales, pues habrán algunos otros ahí que se pueden aplicar, a veces movimiento de tierras es una solución, pero quisiera comentar rápidamente estos casos. Los muros rígidos, ¿qué podemos decir de los muros rígidos? Bueno, primero que nada, son estructuras de concreto, ¿verdad? No permiten deformaciones importantes, se apoyan en suelos competentes y el elemento fundamental básicamente es el acero y el concreto. Y si hablamos de los tipos, podemos hablar de muros desde concreto simple, concreto ciclópeo, concreto armado, concreto con vigas, ¿verdad? Todas estas son alternativas. Ventajas y desventajas. Vamos a comentarlos rápidamente porque conociendo de esto vamos a poder escoger cuál de estos que vamos a tener en el menú nos sirve para poder resolver o mejorar o tratar de cambiar un poco las condiciones de algunos deslizamientos. Bien, dentro de las ventajas de este tipo de obras, definitivamente utilizan materiales más convencionales, ¿verdad? Aceptados universalmente, lo que es el concreto, lo que es el acero, ¿verdad? El personal de construcción usualmente es un personal capacitado para poder resolver esto. Se logran adaptar a la arquitectura, esa es una ventaja que tienen. Usualmente no ocupan mucho espacio, que es una gran ventaja porque no siempre lo hay.
No dependen tanto del relleno que esté por detrás, ¿verdad? Obvio que sería ideal colocar un buen relleno, pero si no se puede, bueno, pues la estructura puede resolver, ¿verdad? No dependen, no permiten deformaciones importantes, ¿verdad? Entonces se pueden hacer combinaciones interesantes y tiene esta condición. Si hablamos de las ventajas, bueno, definitivamente se ocupa de un suelo con una cimentación competente que no siempre se tiene, ¿verdad? Otra desventaja que tienen, razón por las que se han dejado de utilizar, es el costo. El acero hoy en día está muy caro, el cemento también, y entonces esto vuelve este tipo de obras, usualmente cuando son muy altas, las vuelve muy caras, ¿verdad? No son estables, ¿verdad? A grandes deslizamientos, no tienen mucho peso, ¿verdad? Requieren de un tiempo de curado, como todo concreto, requieren de un buen control de drenajes, que si recordamos lo que mencioné de los deslizamientos, la mayoría o casi todos se activan por el agua, entonces los drenajes son fundamentales. Bien, ¿qué podemos decir de los muros flexibles? ¿Verdad? Los muros flexibles, que es una solución pues bastante utilizada, ¿verdad? Usualmente son estructuras masivas, se adaptan a movimientos, funcionan por gravedad, ¿verdad? Soportan deformaciones importantes. Algunos dependen directamente de lo que es el relleno. Y el elemento fundamental de estabilidad es el peso que puedan generar, ¿verdad? ¿A qué me estoy refiriendo? A lo que son muros de gaviones, ¿verdad? Lo que son muros de llantas, muros de tierra armada, muros mecánicamente estabilizados, ¿verdad? Estos son tipos de muros flexibles, ¿verdad? Bien, ventajas de este tipo de solución. Definitivamente son de los más económicos y fáciles de conseguir, básicamente en su mayoría piedra y malla o a veces llantas, ¿verdad? Que no son pues del todo de mi gusto personal, pero no puedo decir que no resuelvan porque a veces es lo que hay que resolver. Rellenos, ¿verdad? Que son materiales mucho más económicos. Usualmente algunos de ellos no dependen del relleno, por ejemplo el caso de los de aviones, ¿verdad? Son de bajo mantenimiento. La construcción es un tanto artesanal, no podría decir eso que del todo sea una ventaja, porque pues es sencillo pero es lento, ¿verdad? Entonces no son soluciones tan rápidas, ¿verdad? Pueden deformarse sin problemas, es una ventaja, y no pierden la eficiencia, ¿verdad? Se pueden construir en contacto con el agua perfectamente. Luego, esta deformación, esa pérdida de eficiencia, bueno, uno puede estar tranquilo que un muro de estos no siempre se va a caer solamente porque parece que se está cayendo, ¿verdad? Tienen esa ventaja en la percepción. Sí quiero decir que los muros mecánicamente estabilizados y los de tierra armada son muros que sí requieren de un buen sistema de drenaje y de un buen material de relleno. No precisamente así los muros de gaviones o de las llantas. ¿Qué desventajas vemos en este tipo de soluciones? Bueno, en el caso de los gaviones, ¿verdad? Lo que son las mallas tienden en algunos casos a corroerse y romperse. Y por supuesto que si, como lo mencioné ahora, el éxito del gavión es el peso, pero si la malla se rompe o se corroe, las piedras se salen. Entonces, si se salen, definitivamente tienden a tener este tipo de problema, ¿verdad? Cuando tienen grandes alturas, usualmente más de 7 metros, 8 metros, ya se vuelven obras caras, si estamos hablando de los muros de gaviones, ¿verdad? Ya se vuelven obras muy caras porque tienen que tener una forma piramidal, ¿verdad? Y entre más altos sean, más grande es la base y entonces más caro se vuelve. Y entonces ahí es donde otras soluciones comienzan a tener ventajas sobre ellos, ¿verdad? Si hablamos de los muros de llantas, ¿verdad? Usualmente no se amarran entre sí, ¿verdad? Bueno, aquí está esta imagen que muestro es para que vean el tema del espacio, ¿verdad? Se necesita espacio para poder generarlo. Desventaja que no tenía el muro de concreto, ¿verdad? La buena cimentación, cuando los muros son muy grandes, definitivamente, ¿verdad? Aquí sí se ve donde las llantas normalmente no se amarran, se ponen ahí casi que a peso sobre ellas, a fricción, y bueno, pues a veces resuelven temporalmente. Usualmente no se recomienda colocar elementos rígidos encima como casas o obras
rígidas, tapias. ¿Por qué? Porque el gabión es flexible, y si es flexible la malla cede y entonces el concreto se agrieta. Los muros mecánicamente estabilizados, ¿verdad?, tienen la gran desventaja, por lo menos la principal desventaja que yo he visto en estos, es que no hay un control riguroso de lo que es el relleno. Y el muro mecánicamente estabilizado definitivamente requiere de un buen control de calidad. Pues puede ser más barato, pero tiene esa desventaja, que se descuida mucho lo que es el control con el laboratorio. Bien. El sistema anclado también es otro tipo de estructura que quiero mencionar, ¿verdad? El sistema anclado son estructuras de semigravedad o pantallas. Básicamente se sostienen mediante lo que son anclas, ¿verdad?, que generan un bulbo de esfuerzos, un anclaje por gravedad, y definitivamente el elemento fundamental es el anclaje. Ya mencioné de los muros de concreto que el elemento fundamental está en el concreto y el acero. En el elemento fundamental de los muros flexibles o de gravedad es el peso. Bueno, aquí no, aquí son los anclajes, ¿verdad? Entonces se vuelve una solución pues bastante interesante. Podemos tener casos de enrocados anclados, casos de muros de pantalla, ¿verdad? Simplemente lo que se llama el suelo cosido, colocar los anclajes y un paramento de concreto, ¿verdad?, como se ve aquí, que puede ser en algunos casos hasta paramentos flexibles, ¿verdad? Cada caso habría que analizarlo. Bien, si hablamos de las ventajas, definitivamente tienen una ventaja distinta a los otros muros, al muro de concreto y al muro de gaviones, ¿verdad?, o muros de flexibles, que los muros de concreto y muros de gaviones se construyen de abajo hacia arriba. Sin embargo, las obras de ancladas se pueden construir de arriba hacia abajo. ¿Qué ventaja tenemos con esto? Bueno, muy sencillo. Yo puedo prácticamente atajar si hay algo en riesgo inmediatamente, ¿verdad? No tengo que construir este muro desde aquí para llegar hasta arriba para que ya se sostenga esta calle, sino desde aquí ya puedo empezar a sostenerla y entonces logro mitigar el problema, ¿verdad? Pueden instalarse en superficies no uniformes, adaptándose a lo que es la topografía del sitio, ¿verdad? No hay que tampoco arreglar mucho el terreno, no se ocupa mucho espacio. En grandes alturas definitivamente se vuelven soluciones más rentables que las soluciones como el muro de concreto o los muros flexibles. No generan un riesgo para garantizar la estabilidad. Muchas veces para poder construir un muro como este que ven aquí, hay que hacer una excavación y meter la pata del muro, y ya con solo hacer la excavación ya se pone en riesgo lo que es el talud. Bueno, este tiene esa ventaja, no requiere no tiene ese problema, ¿verdad? Se pueden usar mallas, paramentos más económicos en algunos casos, ¿verdad? Aquí se ve, vamos a ver, aquí se ve una protección de estos taludes, ¿verdad? Todo este tipo de obras sí requiere, pues, por supuesto, de personal especializado, pero se puede trabajar en condiciones, como ven aquí, bastante riesgosas. Ingeniero, una Bien, consulta. si hablamos de lo que son las desventajas, definitivamente se requiere de maquinaria especializada, se requiere de un personal capacitado para esto, material a perforar de taludes, materiales que se han movido son usualmente inestables, ¿verdad? Otra desventaja que tienen definitivamente es que las soluciones no son del todo muy amigables, ¿verdad? Visualmente no son del todo muy amigables con el ambiente, ¿verdad? Son esas pantallas de concreto que pues están ahí en nuestras carreteras, en taludes, entonces pues digamos que tienen un aspecto no muy amigable. Los anclajes definitivamente tienen que colocarse dentro de un terreno y muchas veces es dentro del terreno vecino, ¿verdad? Entonces no siempre hay permiso para poder anclarle al vecino para poder estabilizar el talud si uno está abajo y el vecino está arriba. Entonces, del anclaje ocupa ese espacio, ¿verdad? Ocupa penetrar en un estrato o en un material o en una zona, en un terreno que no siempre hay acceso. Definitivamente la longitud del anclaje en superficies de fallas muy profundas, por ejemplo como las rotacionales,
tienden a elevar muchísimo el costo, casi que se vuelve inconstruible desde el punto de vista económico. Definitivamente lo que es trabajar en alturas, insisto, el personal debe ser calificado, ¿verdad? Y obviamente un adecuado sistema de drenajes. Bien, para terminar con los tipos de soluciones, los que son elementos con inca o perforación. Básicamente lo resumí en tres, lo que son los micropilotes, pilotes y tablestacas, ¿verdad? Usualmente los micropilotes son perforaciones de un diámetro más pequeño que los pilotes. Se coloca un refuerzo y se puede inyectar una lechada tanto a gravedad como a presión, ¿verdad? Lo que son los pilotes son perforaciones de mayor diámetro, utilizados tanto para cimentaciones como para la estabilización de deslizamientos. Y las tablestacas son estructuras delgadas, hincadas, esbeltas, que trabajan a flexión y que se utilizan empotradas o ancladas. Usualmente son de acero. ¿Cuál es el elemento fundamental de estabilidad de estas obras? El empotramiento. Ese es el éxito de estas soluciones. ¿Por qué? Porque un pilote que está aquí colocado, como muchos que hemos visto en los pasos a desnivel que se han construido, u obras de estabilización en algunos casos, requieren de estar empotrados, porque van a ocupar de ese empotramiento para su estabilidad. En algunos casos se mezclan con anclajes, ¿verdad? Y se utilizan para recalzar en muchos casos carreteras. Si hablamos de las tablestacas, pues definitivamente son una alternativa pues bastante utilizada. ¿Qué ventajas podemos decir de estas obras? Bueno, no requieren de la excavación del suelo, ¿verdad? Usualmente se puede usar en un suelo duro o blando, ¿verdad? Simplemente se perfora o se hinca a golpes, sea un pilote o sea pilotes hincados o pilotes preexcavados. También las tablestacas se hincan. El movimiento de tierra es mínimo, ¿verdad? No son invasivos, no requieren de desarrollar la estabilidad en terrenos vecinos y son especialmente útiles en lo que son los espacios limitados, ¿verdad? Entonces, aquí se observa donde se está hincando una tablestaca, ¿verdad? Vean aquí donde está, aquí se está colocando una obra para lo que es el control de la estabilidad. Y aquí se ven pilotes donde están, pilotes donde están ayudados por anclajes. Voy a mostrar nuevamente. Aquí se ve donde está el pilote, toda esta serie de pilotes, y estos anclajes que van aquí profundos, ¿verdad? Están ayudando a sostener en conjunto con el pilote, está ahí, todo el empuje que tiene el material que está aquí por detrás. Entonces ahí es donde se vuelven muy útiles. Por supuesto que este pilote, probablemente uno ve esto, pero en el fondo debe ser como así, ¿verdad? Tiene que estar empotrado, tiene que tener una profundidad de empotramiento que nos garantice la estabilidad, que es algo que lógicamente se diseña. Bien, también tienen sus desventajas, por supuesto, ¿verdad? El proceso constructivo se puede complicar dependiendo de los suelos. Tiene un costo, la tablestaca y el pilote claramente son caros, las tablestacas son de acero, ¿verdad? Eso ya el material ya de por sí es caro. Los pilotes requieren de maquinaria especial para poder hacer las perforaciones, también los vuelven soluciones caras, ¿verdad? Usualmente tienen baja resistencia al corte por su esbeltez. Este es un caso pues bastante conocido. Esto es en la zona detrás del Buen Pastor. Ahí esa pantalla anclada y de tablestacas, pues de ahí se ve donde falló claramente. Ese es un problema de desplante de la tablestaca y probablemente de la calidad de la tablestaca. Definitivamente es de alto costo, son procesos lentos, ¿verdad? Entonces esas son como las desventajas. Bien, ahora el ratito que nos queda, quisiera mostrar algunos casos reales y cuál es el abordaje que tenemos y que vamos a ver aquí, ¿verdad? Bien, aquí pueden ver
un caso en la Ruta Nacional 35, no la conocemos porque todavía no la han abierto, era la carretera a San Ramón. Aquí se vuelve muy interesante observar cómo en principio uno veía este deslizamiento, pero cuando ya hay el uso de herramientas como drones, aquí podemos ver cómo este deslizamiento no es solamente la parte de arriba que ven aquí, ¿verdad? Sino que este es un deslizamiento, ¿verdad? Que definitivamente abarca todo esto que ven aquí, ¿verdad? Por supuesto que cuando uno llega en carro, ¿verdad? Es muy sencillo llegar por aquí y ver hacia arriba, pero difícilmente uno llega a entender que el deslizamiento puede tener toda esta magnitud, ¿verdad? Entonces, es fundamental aquí aplicar lo que hemos hablado hasta el ratito y lo muestro aquí, una campaña de investigación, una estrategia de investigación donde podamos tener lo que son tanto perforaciones a rotación como perforaciones de SPT, esto lo mencioné, son metodologías directas. También aquí aplicamos refracción sísmica, ¿verdad? Que es una metodología indirecta, son estos perfilitos que ven por aquí. Tenemos también lo que es el levantamiento geológico local, levantamiento geológico regional y topográfico, o sea, realmente una campaña de investigación adecuada. La ubicación de las perforaciones, ¿verdad? ¿A dónde se ubican esas perforaciones? Bueno, eso es parte de la estrategia que uno debe de plantear. Y bueno, aquí muestro algunos casos de lo que son las perforaciones, las muestras. Aquí pueden ver lo que es el levantamiento topográfico, que es fundamental conocer las curvas de nivel, poder elaborar un modelo tanto geológico, ¿verdad? Como geotécnico para hacer un análisis de equilibrio, que es una estrategia, el análisis de equilibrio límite. Hay distintas metodologías, análisis por deformaciones, y hay muchas formas, ¿verdad? ¿Qué es fundamental en todo el tipo de solución? Analizar el talud antes, ver cómo se está comportando, ver cómo son los factores de seguridad, analizar dónde van las superficies de falla para después venir a promover una posible solución. Claro, este es un talud muy grande y tal vez la imagen pues no ayuda mucho, pero aquí se ven pequeños, no son tan pequeños, pero son muros de gaviones, ¿verdad? Muros de gaviones con pilotes casi escalonados, que es con lo que se logra obtener factores de seguridad estables, ¿verdad? Entonces realmente se vuelve una solución. Aquí se ve ya el diseño final, ¿verdad? Aquí se ven los anclajes donde están aquí metidos. Tenemos este muro de gaviones, prácticamente 6 metros aquí de alto este muro, 7 metros este alto, 7 metros este muro de alto. O sea, realmente este es un talud grande, lógicamente como vieron en la fotografía. Y piloteado porque el modelo geotécnico nos dice que tenemos un problema de suelos, tenemos un problema de superficie y ruptura, y entonces, bueno, eso nos obliga. Ese es uno de los casos, es una forma de abordar la investigación. Y para tener claro, aquí muestro otro, ¿verdad? También en la misma ruta, el kilómetro 17 más 400, vean ahí donde se ve ese tipo de deslizamiento. Ahí en algún momento estuvimos gracias a la administración que nos permitió ir con algunos estudiantes a investigar toda la ruta. Ahí se ve la campaña de investigación, ¿verdad? Y vuelvo a lo mismo, una campaña de investigación estratégica, poder hacer perforaciones de rotación, perforaciones de SPT, perfiles de refracción sísmica, ¿verdad? Vean cómo las perforaciones, aquí son estas flechitas que están aquí, las perforaciones, cuando uno logra perforar aquí, uno logra extraer todo el material que está ahí, ¿verdad? Pero estos datos son datos definitivamente puntuales, es donde uno perfora. La refracción sísmica, que son estos perfiles, tienen la ventaja que nos dan una sección, Entonces, aunque no puedo extraer la muestra y no puedo llevarla al laboratorio, sí puedo de una forma más económica y más rápida poder conocer mayores áreas. Entonces, por eso es que es fundamental en deslizamientos de este tipo poderlos tener. Bien, bueno, ahí pueden ver, lógicamente, el uso de lo que son maquinaria pequeña, maquinaria menuda, ¿verdad? Es muy útil porque a veces es casi que más caro subir el equipo a tratar de hacer una perforación que la misma perforación. Entonces, el poder utilizar equipos son prácticos de una forma adecuada.
la topografía, modelos geotécnicos, geológicos, ¿verdad? Vean ahí lo que son el análisis de estabilidad. Ahí tenemos el esquema de solución. Aquí básicamente para un talud tan grande no era tan inestable, con simplemente cambiar la pendiente, ¿ven qué gran ventaja? Y meter algunos anclajitos por aquí y un pequeño muro comparado al talud anterior, que era más pequeño, pero no más peligroso. Esta es una solución que se vuelve mucho más económica. Entonces no siempre el talud más grande es el más complicado, a veces hasta los pequeños salen ahí con sus problemas. Y por supuesto es fundamental hacer un análisis de lo que es la estabilidad del talud con la solución, ¿verdad? Y poder hacer planos detallados y poder avanzar en el proceso constructivo. Bien, así como estos casos, podríamos mencionar realmente bastantes y la idea es que lo hagamos así en el seminario, ¿verdad? Pero me parece que ya estamos pues ajustados de tiempo, ¿verdad? Tan solo quería comentarles lo siguiente. La idea en las próximas clases va a ser poder abordar un sitio particular ya con detalle. Ya yo les voy a dar información. La idea es que sea interactivo, que ustedes puedan sentarse un ratito, pensar, bueno, tengo estos resultados de perforaciones, tengo estos resultados de laboratorio, ¿cómo puedo hacer mi modelo? ¿Qué me imagino aquí? Eso es lo que hay que realmente preguntarse. ¿Verdad? ¿Por qué hago las perforaciones aquí? ¿Por qué no las hago acá? ¿Verdad? Eso es fundamental porque esa es la estrategia del modelo geotécnico, que es algo en lo que he insistido mucho que tenemos que tener. Si el modelo geotécnico está bien, pues vamos bien encaminados. Si el modelo geotécnico está mal, pues definitivamente de ahí en adelante todo va a estar mal hasta lo que viene a ser la parte más compleja, que es la inversión económica de la solución, ¿verdad? Bueno, entonces para no, de pronto no quitar mucho tiempo en esto, aquí me adelanto un poquito. Este es conocido en la ruta 32, ¿verdad? Y pues de ahí los dejo aquí un poco con la inquietud de cómo es que viajan los usuarios de esta carretera, que es una de las carreteras definitivamente la más peligrosa que tenemos en nuestro país, la cual pues la hemos venido monitoreando desde hace ya bastante tiempo. Bien, el ratito que nos queda, puedo abrir no sé, algunas preguntas si tienen, adelante. Por acá hay unas consultas. Y la comunicación del seminario puede ser tanto a través de correo electrónico o vía teléfono o cualquier duda, pues perfectamente podemos comentarlo. Profe, tenemos unas consultas por acá. Me dice, por favor, si me escucha bien para empezar a indicárselas. Bien, aquí debo de darle paso a... Vamos a ver. Por acá tenemos algunas Bueno, consultas. aquí veo un montón de preguntas. Profe, ¿me escucha? Vamos a ver. Bueno, aquí estoy viendo que enciende el audio. Espero que hayan podido escuchar. Profe, ¿me escucha? Vamos a ver.
Profe, ya no le estamos escuchando. ¿Me escucha usted a mí? Profe, ¿me escucha? Profe, ¿me escucha? ¿Me escucha, profe? Perdimos el audio suyo, profe. Ahí me escuchan ahora sí, creo Ahora que sí, ya. profe, ahora sí. Muchas ¿Me gracias, escucha? disculpen. No se preocupe. ¿Me escucha para leerle las consultas? Aquí escucho y aquí estoy viendo. Ok, perfecto. Déjeme ver porque ingresaron varias consultas, pero ya las tenía por acá organizadas. Mucho gusto. Gracias. Vea, consulta Sebastián. En relación a la hora de escoger el método de análisis, ¿existe la posibilidad de complementar un método de análisis cinemático junto con el análisis de flujos y avalanchas que integre el uso de métodos numéricos y qué ventaja implicaría el entregar una solución geotécnica en relación costo-beneficio? Sí, definitivamente, dentro de las metodologías de análisis es un gran aporte, ¿verdad? Tanto la parte cinemática como la parte de formabilidad, ¿verdad? Todos esos modelos llegan a ser una herramienta muy útil. Sí considero que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer un modelo, sobre todo cinemático o alguna modelación de ese tipo, porque requieren de mucha información, ¿verdad? A veces el querer llegar a modelos muy perfectos resulta costoso, resulta muy caro y la realidad es que por más investigación que se tenga, es difícil llegar a tener modelos muy exactos. Entonces se vuelve riesgoso hacer modelaciones muy finas con software muy finos cuando la información que uno le mete al software no es tan fina. Entonces, pues debe ir de la mano una con otra. Ok, muy bien, gracias. Esteban Hidalgo consulta, ¿a partir de qué altura los muros flexibles se vuelven una solución cara? Los muros flexibles, si estamos hablando de los muros de gaviones, en mi opinión, a partir de los 7 metros para arriba ya se vuelven caros. Ya hay soluciones mucho más económicas, como las soluciones ancladas. Si hablamos de el muro flexible como el muro mecánicamente estabilizado, que es este sistema que es con un paramento de gavión y también con las colas, este tipo de obra es cara al principio, en los 2, 3, 4 metros de altura, ahí el muro de gaviones le gana, pero después de 7, 8 metros ya más bien comienza a ser más económica el muro mecánicamente estabilizado, que también es flexible, ¿verdad? Para también aclarar eso, y esos muros pueden llegar hasta 12, 15 metros de altura, bien construidos, con un buen material, no requieren tanto espacio porque solo tienen una cola de 4 metros
entonces se vuelven más económicos que el muro de gavión, ¿verdad? No quiere decir que sea una solución todavía más económica que una solución anclada, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, casi que podríamos decir que gaviones a partir de los 7, 8 metros ya para arriba son caros, ¿verdad? Y los muros mecánicamente estabilizados están en función del relleno y el costo del mismo relleno. Ok, muy bien. Sergio Velázquez dice, este tipo de trabajos que se ven en el tramo que está dando problema en la ruta 27, pregunta, ¿por qué no ha funcionado correctamente y por qué ha dado tanto problema? Bueno, es muy buena pregunta. Para poder hablar de casos particulares, lo más responsable es tener información exacta, ¿verdad? Yo no tengo información exacta de perforaciones, investigación, ¿verdad? Que se haya hecho recientemente en la ruta 27, como para poder decir exactamente qué falló, qué se debió hacer o qué no se ha debido hacer, ¿verdad? Sí es claro que la ruta 27 es una zona es una carretera que desde que se concebió se sabía que había una zona de riesgo, una zona de paso donde hay deslizamientos grandes, ¿verdad? Donde hay fallas geológicas por ahí, y entonces es muy difícil poder controlarlas, así como la respuesta que todo el mundo espera es como, bueno, no hagamos una pantalla aquí, sino que hagamos un muro acá, o en lugar de un muro debieron haber hecho una pantalla. Es muy difícil poder dar una recomendación de esas, porque hay que tener como le digo, los datos, conocer bien el modelo, y muchas veces hasta un tema de prueba y error resulta parte de estos casos. Ok, muy bien, gracias. Dice María Antonieta, ¿es recomendable, si la situación lo permite, combinar soluciones en un mismo evento de riesgo? Definitivamente uno puede combinar distintas soluciones y las que sean necesarias con tal de estabilizar. Ahí en las últimas imágenes, ahí mostré muros de gaviones con pilotes, controles de erosión, con zonas ancladas, hay a veces anclajes activos con anclajes pasivos. Sí, definitivamente la combinación de las estrategias es fundamental para a veces llegar a una mejor solución. Ok, Danilo Ávila creo que hizo la misma consulta anterior respecto a la ruta 27, ¿verdad? Que por qué ha costado tanto solucionar la estabilización de taludes. No sé si tiene algo más que agregar. Sí, bueno, vamos a ver, la ruta 27, como algunas rutas en nuestro país, son bastante complejas, esa es la realidad. Como mencionaba ahora, tendría que tener un poco más de información para pues tratar de opinar un poco. Creo que hay muchos profesionales detrás de poder resolver, ¿verdad? No me cabe duda que nadie quiere resolver algo para después ir a volverlo a resolver y otra vez, eso no es lo que queremos. Sí les puedo decir que en los taludes principalmente, ¿verdad? Al igual como a veces pasa en los casos en la medicina, ¿verdad? Por poner una analogía. El médico llega, ve al paciente, hace algunos ensayos, hace algunas pruebas médicas, con lo que puede darse una idea de que tiene el paciente, manda una medicina y a veces la medicina no funciona. Y hay que ir de nuevo y hay que intentar otro. Y eso pues no es que pase siempre, pero a veces pasa, ¿verdad? Lastimosamente, nosotros escuchamos la mayoría de los casos donde eso pasa, ¿verdad? Pero pues casi que les puedo decir que por cada uno de esos que sucede que una solución no funcionó y hay que volver a intentarlo, se trabajan 50 o 100 soluciones que sí funcionaron. Entonces, pues siempre hay un porcentaje ahí de riesgo y definitivamente la ruta 27 pues sí tiene condiciones geológicas conocidas desde que se inició la investigación de que iba a ir a pasar la ruta por esa zona. Ok, Bernal Alemán consulta en cuanto a las metodologías indirectas, ¿estos son programas o de qué manera son empleadas? Y por otro lado, ¿qué tan recomendable es utilizar retención con llantas, además de que estéticamente no son los mejores? ¿Vale la pena esa inversión a largo plazo? Vamos a ver. Respecto a ¿me puedes repetir el principio de la pregunta? Metodologías indirectas, que si son programas o de qué manera se emplean. Las metodologías indirectas son con equipo para lanzar ondas, a veces eléctricas, a veces ondas sísmicas que atraviesen el terreno. Ondas de radio en algunos casos,
también, y lo que se hace es que se mide una concepción del resultado. Por ejemplo, uno manda una onda y pone elementos que pueden medir la velocidad de la onda. Entonces, cuando las ondas son muy rápidas, por ejemplo, mandar una onda que pueda viajar a unos 2000 metros por segundo, 2 kilómetros por segundo, si hablo de la refracción sísmica, ese es un material muy denso, muy duro. No puedo saber con certeza cuál material es, pero sí sé que es muy duro, ¿verdad? Y si lanzo una onda con algunos geófonos y la onda viaja alrededor de 100 metros por segundo, ¿verdad? Entonces es una onda que va a muy baja velocidad. Quiere decir que es un suelo muy suelto, que tiene condiciones pues, geotécnicas desfavorables. También se pueden detectar lo que son anomalías, ¿verdad? Esa es una estrategia con ondas. Otra estrategia es con electricidad, metiendo lo que son sondas, ¿verdad? Y midiendo lo que es los ohmios que pueden atravesar el suelo. Y entonces con eso es con lo que uno puede darse una idea con un resultado de qué es lo que está sucediendo. Eso es una metodología indirecta, ¿verdad? Luego, con respecto al tema de las llantas, pues yo en lo personal, a mí no me gustan, ¿verdad? La verdad es que para nada. Las llantas no son amigables, las llantas no son usualmente una solución bien estructurada, ¿verdad? A menos que se le pueda dar peso, porque es una solución por gravedad, a menos que se amarren, pero definitivamente estoy consciente que hay zonas, usualmente zonas rurales o zonas alejadas, a veces fincas o lugares donde hay que resolver de la forma más económica, y en eso definitivamente se vuelve una solución económica. Por supuesto, en el entendido de que, bueno, si se cayeron las llantas, las volvemos a poner, ¿verdad? Pero sí estoy en desacuerdo total que se usen, por ejemplo, en rutas nacionales o rutas municipales, donde ya viajan muchos usuarios pues, que lógicamente no deben de viajar en zonas de riesgo, ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión respecto a las geollantas. Ok, Steven dice ¿qué dice la ley sobre anclar en el subsuelo de una propiedad privada? Giancarlo le dice que no se puede en propiedad privada. ¿Usted qué dice, profe? Ok, sí, definitivamente no se puede. No se puede si usted no tiene permiso o si el vecino no le da permiso, ¿verdad? Usted no puede llegar a anclar a la propiedad de alguien, ¿verdad? Y esa es una realidad, si no, no se puede. Manfred Ávila consulta, las mallas usadas en muros de gavión tienen una abertura. ¿Esta depende del material que la conforma o es un tema de resistencia? Bueno, esa abertura prácticamente es diseñada, ¿verdad? Diseñada como de un tamaño tal que las piedras no se salgan a través de ella, ¿verdad? Y entonces ahora preguntemos, ¿qué tipo de piedra? Bueno, en los gaviones se inventaron y se empezaron a usar hace años de años. Bueno, he visto en algunos casos fotos de gaviones viejos que han durado más de 100 años con piedras que probablemente fueron movidas con maquinaria. ¿Qué es el objetivo de un muro de gavión? Pues que trate de ser práctico. ¿Cómo? Usando piedras de un tamaño manejable por el ser humano. O sea, gente que se esté pasando la piedra de un lado al otro, como casi como que jugando la papa caliente, ¿verdad? Típicamente. O sea, donde uno lanza la piedra, el otro la taja y la acomoda. Entonces, ese tipo de piedra tiene un tamaño que es manejable. Ese tipo de tamaño, ¿verdad? Es el que no se debe salir de la piedra, ¿verdad? Que usualmente anda alrededor de unas 10 pulgadas, 8 pulgadas, más o menos, porque buscamos que no se salgan por las mallas. Por eso es que la malla no tiene un hueco más grande. ¿Y por qué no tiene un hueco más pequeño? Bueno, porque se vuelve una malla mucho más cara, requiere mucho más zinc, que es el elemento principalmente utilizado, y entonces se busca ese equilibrio. Ok, Jonathan Nieto hace una consulta que me parece que ya la respondió, pero igual se la planteo por si no. ¿Se puede realizar combinación entre las diferentes formas de estabilización de taludes? Combinaciones de soluciones. Dice acá, combinación entre las diferentes formas de estabilización de taludes. Sí, correcto. Lo que conversé hace un rato, Okay. perfectamente se puede usar, es muy válido y muy útil. Ok, Alan Soto dice que si en la ruta 32 hay posibilidades de utilizar taludes falsos o son muy caros para la solución que dan. Quizá Túneles, sea perdón, túneles, túneles falsos. túneles falsos. Vamos a ver, la ruta 32, hablando de los túneles falsos, sí se pueden utilizar definitivamente, ¿verdad? Es una solución que viene a resolver
una condición particular que tiene esa carretera, ¿verdad? El túnel falso tiene la gran ventaja de que no tiene que invadir el talud, simplemente se construye por encima de la carretera para que todo lo que caiga le caiga encima al túnel falso, ¿verdad? Y entonces se puede pasar. Tiene definitivamente la desventaja número uno, que es muy caro, ¿verdad? Túneles falsos pueden andar alrededor de 1, 2, 3 millones de dólares. Y lo otro es que en la ruta 32, a pesar de que está muy claro uno que otro foco de falla desde un punto de vista estadístico, la verdad es que la ruta 32 se puede venir un deslizamiento en cualquier momento, en cualquier lado. Entonces, yo diría que túnel falso sí es una solución, yo diría que no debe ser la primera solución. La primera solución debe ser poder resolver un tema de que la ruta 32 está por el Braulio Carrillo, el Parque Nacional, y no se permite resolver los taludes, no se permite invertir dinero dentro de los taludes, no se permite poder a veces tal vez acostar un poco algunos taludes para darle estabilidad porque son parques nacionales. Entonces me parece que debe existir un poquito de voluntad política para poder hacer un cambio ahí y poder intervenir los taludes, mejorar un gran porcentaje del tramo y bueno, cuando ya no se puede, entrar en temas de túneles falsos. ¿Cómo podríamos mejorarlo? Bueno, hay mallas de control de caídos. Definitivamente el control de aguas ahí es desordenado. Ahí el agua cae por donde quiere, cuando quiere. Bueno, debe haber un control exhaustivo de aguas. Ahí es una zona que llueve mucho, no es secreto para nadie. Y eso, lógicamente, viene a desestabilizar muchísimas zonas. Entonces yo no veo cómo alguien podría llegar y poner 2, 3 millones de dólares en un sitio y que en el próximo invierno se caiga un talud en otro sitio que no fue ese, ¿verdad? Entonces es complejo el tema, pero contestándoles definitivamente sí es solución. Ok, profe, hay varias consultas más. No sé si usted tiene tiempo para seguirlas evacuando o las retomamos en la próxima clase. No quisiéramos robarle tiempo No, yo con adicional. mucho gusto. Yo Ok, más bien soy el que estoy robándoles tiempo a ustedes. no, muchas gracias. Tenemos la audiencia activa todavía, entonces aprovechemos. Muchas gracias. Pregunta Gabriel Jiménez, ¿cuál solución vista en clase recomienda para un muro de retención para cimentación? ¿Podrías hacerme otra vez la pregunta? La escuché, pero no la entendí. Sí, dice que ¿cuál solución vista en clase, supongo que es estudiante suyo, recomienda para un muro de retención para cimentación? Para un muro de retención y que a la vez sirva de cimentación. Ajá. No sé si será esa la pregunta, si no hay, Pareciera ser, pues, sino que active el micrófono Gabriel y sino que Gabriel nos ajá, explique nos bien. aclare. Si fuera ese el caso, definitivamente los muros de concreto tienen la ventaja de que pueden amarrarse a la cimentación de una forma más sencilla, ¿verdad? Ya si estamos hablando de muros flexibles, definitivamente eso no se amarran con las estructuras o con las cimentaciones porque ceden por su flexibilidad y se agrieta el concreto. Entonces ahí definitivamente no es viable en ese aspecto, ¿verdad? Y si fueran obras ancladas, pues tienen que tener, usualmente ceden, ¿verdad? Como para que ayuden una cimentación. Podría decirle pilotes, el pilote es utilizado como cimentación y también como obra de estabilización, entonces podría ser una alternativa si es que por ahí andaba la pregunta. Ok, muy bien. Pregunta Jean Nicole, ¿qué factores debo tomar en cuenta para decidir si se tiene o no un buen modelo geotécnico? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué factores? Bueno, primero que nada, definitivamente la experiencia viene a dictar esto, ¿verdad? Usualmente lo correcto es conversarlo con varios profesionales, tener diferente perspectiva, ¿verdad? No, que no sea solamente la opinión de uno y que uno crea que vio eso y a veces uno tiene una opinión sesgada. Siempre es bueno apoyarse en esto porque es una condición bastante crítica, ¿verdad? Entonces yo diría que hay que tener buena investigación, hay que tener buenas combinaciones. Yo diría que definitivamente en taludes un buen modelo debe de salir por lo menos de una buena investigación donde usted vea que tiene metodologías directas y metodologías indirectas combinadas, y definitivamente
el uso de softwares, que hay que tener mucho cuidado con los software, ¿verdad? Porque los software a veces lanzan un resultado y hoy en día hay demasiado software. Hoy en día el software para la gente el más bonito es el más bueno y esa no es la realidad. Uno debe de conocer la teoría del software, cómo funciona el software para poder saber si el software está realmente modelando lo que está pasando, ¿verdad? Y hago eh, una analogía con una pregunta que me hicieron hace un rato de la cinemática y de los modelos de fluidos. Pasa lo mismo. Si el modelo no está bien, pero uno usa un software sumamente elevado, pero no tiene buena información, entonces se vuelve muy riesgoso. Entonces yo diría que con los software hay que correrlos, hay que analizarlos y hay que ver si los resultados son lo que está en el campo y no pretender que sean lo que está en el campo. ¿Verdad? Creo que eso sería como mi recomendación. Muchas gracias. Pregunta Nancy Gutiérrez, en estos temas se puede entender que es mejor esperar a que ocurra el evento para aplicar una solución, porque no es tan previsible que ocurra un evento ya que no se conoce la actividad del talud. Esta pregunta sobre todo en donde el área con taludes es mucha y no se pueden estudiar todos los taludes. Sí, definitivamente ahí estamos hablando de un tema de costo-oportunidad, ¿verdad? Y esa es una muy buena pregunta y pasa en muchos lados. Bueno, en nuestro país la realidad es que estamos claros que los recursos son limitados, casi que los recursos están destinados para cuando hay emergencias o para poder resolver cuando algo se cayó. Pocas entidades, digámoslo así, tienen la capacidad de poder ir y resolver algo antes de que se caiga, ¿verdad? A veces saben qué va a pasar, a veces no lo saben, ¿verdad? Yo lo que podría decir es, si uno sabe que algo está mal, que algo se puede deslizar, que puede haber un riesgo, es muy importante por lo menos hacer un estudio, ¿verdad? De vulnerabilidad, de riesgo, un estudio que le diga a uno qué podría pasar y tomar previsiones. Muchas veces esas previsiones vienen a resolver, a mitigar un poco el daño, ¿verdad? Y definitivamente, si hacemos una comparación de invertir en un talud antes de o invertir en un talud posterior a un deslizamiento, estamos hablando de sumas sumamente distintas, ¿verdad? A veces 10 veces, a veces 100 veces más caro. Entonces, es todo una situación complicada de poder resolver porque difícilmente alguien tiene el dinero ahí listo para ir a resolver algo que no se ha caído, ¿verdad? Hay que estar como muy seguro. Entonces, pues sí, se pone una encrucijada complicada en eso. Pero si es posible resolverlo antes, definitivamente hay que hacerlo. No es buena idea esperarse a que se caiga para ir a resolver eso. Y si ese fuera el caso, bueno, pues entonces a veces, como sucede, por ejemplo, en los países donde neva mucho, ¿verdad? Que uno lo ve que ya se sabe que alcanzó un tope en la cantidad de nieve. Bueno, paran los vehículos, botan la nieve y luego limpian y siga para adelante. Esa a veces es una estrategia muy buena. Provocarlo para que falle, limpiarlo y que falle cuando uno quiere y no cuando uno no lo espera. Ok, Angie Pamela dice, ¿cuál puede ser una solución en casos de reptación? Es un problema a largo plazo, pero cuando la J es muy pronunciada y tiene una construcción encima, ¿cómo se puede corregir? Bien, los problemas de reptación son sumamente complicados de resolver. Primero que nada, yo diría porque son áreas muy grandes, son áreas muy extensas y definitivamente son áreas donde buscar en una solución se vuelve muy caro, ¿verdad? Porque no logra uno abordar del todo el deslizamiento. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues retrasarlo un poco más, ¿verdad? De hecho, uno de los casos que vamos a ver un día de estos jueves, se lo vamos a dedicar a un deslizamiento de reptación, ¿verdad? Hay toda una investigación, un trabajo que se hizo y con resultados, ¿verdad? Entonces ese lo voy a dejar para que lo comentemos, va a ser un caso, pero contestándole pues parcialmente la pregunta para no avanzar mucho, un caso que vamos a hablar, es muy difícil poder resolver un tema de reputación por las grandes áreas. ¿Qué se puede hacer? Pues buscar drenar, buscar investigar qué tan superficial pueda estar, ¿verdad? El problema, básicamente.
Ok, muy bien, gracias. Dice Arnoldo Martínez, ¿qué tipo de solución se puede considerar en los deslizamientos que se dan frecuentemente en el sector de división en la Interamericana Sur? Eh, bueno, tendría que conocer un poquito o ver exactamente cuál es la zona. Usualmente la zona de la Interamericana Sur, que hay suelos que llamamos muy lateríticos o suelos a veces de este tipo de suelo rojizo, ¿verdad? Que se encuentran muy en esa zona, ¿verdad? Zona muy lluviosa, por cierto. Suelos que se saturan fácilmente, suelos sumamente cohesivos, o sea, no drenan, ellos se dejan el agua que les cae, lo cual genera un peso, ¿verdad? Y eso lo que hace es pues, generar un peso en las partes arriba del talud y de esa forma es que los taludes empiezan a activar. Definitivamente el poder usar vegetación, ¿verdad? Puede ser una buena estrategia porque son usualmente grandes áreas, poder drenar esos suelos, protegerlos, ¿verdad? Controlar las aguas que no caigan a la libre, ¿verdad? Sino que caigan donde nosotros queremos que lo hagan. Podría ser alguna de las recomendaciones, pero para hablarle de forma particular casi que tendríamos que ver un talud en particular. Ok, por acá comenta Roberto Bando. Yo tengo una pregunta sobre la aplicación de los pilotes como estabilización de suelos. El profesor ha mencionado el caso de suelos inclinados, pero se ha visto de la aplicación en la construcción de suelos arenosos o artificiales como el subsuelo del hotel Burj Al Arab, el cual es una isla artificial. En este se usaron pilotes o micropilotes para estabilizar el suelo. ¿Es rentable esta opción o se recurre a ella únicamente cuando no hay otra opción? Vamos a ver, los pilotes son definitivamente siempre una solución, eso quiero dejarlo claro. Eh, los pilotes pueden servir como sistema de cimentación o como sistema de estabilización, ¿verdad? En este caso que me está hablando del hotel, ¿verdad? Estamos hablando de zonas construidas, terrenos construidos, islas muchas veces, que necesita uno cimentarse a lo profundo, a veces con columnas de grava, a veces con pilotes de grava, a veces con pilotes de concreto, ¿verdad? A veces con pilotes preexcavados, o sea, elementos profundos, ir y apoyarse a algo profundo. En ese caso, uno no está resolviendo un problema de estabilidad, está resolviendo un problema de capacidad de soporte, ¿verdad? Que es distinto. Ahora, si estamos hablando de casos de estabilidad, sí, los pilotes definitivamente vienen a funcionar, sobre todo cuando logran atravesar la superficie de ruptura. Por supuesto que depende de qué tan profunda esté la superficie de ruptura, ¿verdad? Entonces, con los pilotes, pues sí hay que tener un cierto cuidado de cuando estamos hablando de capacidad de soporte o cuando estamos hablando de estabilización de taludes. Ok, vamos a tomar los próximos 7 minutos para responder las preguntas que tengamos por acá y cualquier cosa, las otras las enlistamos, se las pasamos al profe y tal vez las podemos retomar al inicio de la próxima sesión para no quitarles más tiempo. Por acá dice Víctor Chacón, si hay una zona de alto riesgo de deslizamiento y se dan permisos de construcción habitacional, ¿cómo podría mitigarse un deslizamiento para salvaguardar las estructuras de quien no conocen acerca del tema? Sí, bueno, esa es una pregunta bastante interesante porque involucra ya un tema político, un tema de la administración local, ¿verdad? Que da permiso en alguna zona y de pronto no debió. De pronto el usuario no sabe perfectamente, casos, por ejemplo, de reptación, donde a veces la gente no sabe que está comprando un terreno y que ese terreno se está moviendo y se mueve, hablemos de a centímetros por año. Entonces, casi no se nota y por supuesto que esto viene a ser un problema. Vamos a ver, creo que la pregunta se vuelve un poquito más compleja porque es legal administrativa, ¿verdad? No es tanto técnica, ¿verdad? Técnicamente, si ya está construido algo y algo se está moviendo y es un deslizamiento que uno del todo no puede atajarlo, pues al final no va a haber una solución, ¿verdad? Va a tener que aprender a vivir con esa condición porque le dieron permiso en un lugar donde no debía, porque no sabía, porque no hizo los estudios adecuados o por la razón que fuera. Este, Dependiendo de cada talud, puede ser que en algunos casos se pueda mitigar, difícilmente solucionar y en otros casos de aprender a vivir con esa condición.
Ok, pregunta Fabio Villalobos, si la base de un talud flexible cede, ¿se cae gran parte del talud? Vamos a ver, definitivamente la base es la parte que está sosteniendo todo el talud, ¿verdad? Tendríamos como que discutir a qué se refiere con la base de un talud flexible, o sea, qué sería un talud flexible para Fabio. Lo que sí le puedo decir es que si la base se mueve, muy probablemente se comprometa toda la parte superior. Si estamos hablando de, sobre todo, suelos. Ahora, si estamos hablando de material rocoso, pues ya ahí depende de las condiciones y la dirección de las diaclasas, la dirección de las fallas que se tengan. A veces hay taludes que uno llega y dice, bueno, ¿cómo es que esto no se ha caído? Y no se ha caído y no se va a caer, ¿verdad? Y hay otros que uno dice, ¿cómo es que esto se cayó? Y se cayó. Entonces, eh, no es tan fácil predecir. De hecho, difícilmente alguien puede predecir. Pero la lógica, aplicándola, si le quitamos la base a un talud, comprometemos toda la parte superior. Gracias, profe. Dice José Andrés, él quiere buscar una solución o quiere que le diga cuál podría ser la solución para la problemática de la urbanización Valladolid en Desamparados. Correcto. Bueno, en este momento de salir de ahí, ¿verdad? Ya gente que perdió sus casas, pues difícilmente. No sé si la pregunta es qué se puede hacer ahora o qué se debió haber hecho, ¿verdad? Pero contestando ambas, ¿qué se debió haber hecho? Pues se debieron haber hecho estudios que determinaran que esa era una zona de riesgo. Definitivamente ya hay aguas que se inyectan y que vienen a saturar y que generó ese megadeslizamiento ahí. Entonces, se debió haber hecho un estudio. ¿Qué se puede hacer en este momento? Pues en este momento ya hay que hacer otro estudio que venga a analizar y poder determinar cuáles son las zonas riesgosas para salirse de ahí y cuáles son las zonas donde todavía se puede hacer algo y ver si es factible pues salvar algunas zonas. Gracias. Pregunta Mauricio, ¿cuáles son los especialistas que intervienen en una investigación para un correcto tipo de investigación? Ok, si estamos hablando de taludes, definitivamente se necesita de lo que son topógrafos para la parte de topografía, ingenieros geotecnistas para la parte de interpretación de lo que es las condiciones de suelo, el aporte de los geólogos que vengan a poder aportar un conocimiento macro de la situación y poder en conjunto con la información geotécnica generar un buen modelo geotécnico y geológico. Básicamente eso, lógicamente también laboratorios tienen que estar ahí detrás, ¿verdad? Laboratorios que hagan ensayos de control de calidad para ver las propiedades de los suelos y que eso viene a aportar en el modelo geotécnico, ¿verdad? Básicamente esos son los profesionales que tienen que estar ahí de la mano para lo que es estabilidad talud. Ok, dice Diana Cerdas, hay zonas donde se emplean sacos rellenos y se chorrean con concreto también. He visto varios taludes en los que se emplea ese método. ¿Vendría a ser igual a emplear las llantas? Incluso se ven las tapias construidas sobre ellos o parte de edificaciones. Para algunas obras de retención pluvial también lo he visto. La pregunta Okay. es que si vendría a ser igual al emplear las llantas. Bueno, difícil contestarle si es igual o no. Yo diría sí y no en diferentes aspectos. Por ejemplo, sí podría venir a ser igual dependiendo del cuidado que se tenga con las llantas, que usualmente no se tiene cuidado. Si es nada más llegar y tirar los sacos, ¿verdad? Y colocarlos ahí, y a veces rellenos, a veces de concreto, los he visto también rellenos de tierra. Por supuesto que rellenos de concreto sería mucho mejor. Igual si las llantas las rellenáramos de concreto en lugar de llenarlas de tierra, ¿verdad? Por un tema de peso. El objetivo aquí de las llantas o de los sacos es que tienen que jugar la función de un muro de gravedad, ¿de acuerdo? De gravedad significa de peso, entonces yo necesito generarle peso. Si yo logro generar un peso que no se vuelque, o sea, una buena base, de una forma piramidal como un muro de gaviones, solo que en lugar de gaviones uso sacos, de concreto, eso viene a ser una solución. Si yo hiciera un muro de llantas piramidal, ¿verdad? Podría ser una solución siempre que las llantas estén amarradas y estén bien. Entonces, ¿qué es lo que yo considero? Pienso que todas las soluciones pueden ser funcionales siempre y cuando estén bien diseñadas y bien construidas. Y de la misma manera, todas las soluciones que mencioné pueden ser un desastre de solución si no se diseñan y no se construyen de forma adecuada.
Muy bien, profe, muchas gracias. Bueno, la última consulta para cerrar este bloque, tenemos más consultas, nos las vamos a agrupar y se las vamos a compartir para que usted valide, ¿verdad? Si tal vez tienen concordancia unas con otras y poder responderlas tal vez más de forma más concisa en la próxima sesión. Rafael consulta. ¿Cuál sería la mejor opción para los derrumbes en la ruta del Cerro de la Muerte? Me parece que ya comentó algo al respecto. Bueno, del Cerro de la Muerte, que realmente hay varios por ahí derrumbes, hay uno particular que en otro de los jueves vamos a también conversarlo, es uno particular ahí en la ruta 2. Entonces hay diferentes formas de solucionarlo, pues digamos que para no contestarle exactamente en este momento, ya que va a ser todo un caso de estudio que vamos a ver en estos jueves, dedicado específicamente a uno de la ruta 2, le puedo decir que no dista mucho de lo que he conversado hoy en temas de investigación, en temas de modelos geotécnicos, ¿verdad? Y en el tema de estas soluciones que hemos visto. Perfecto, muy bien. Bueno, profe, no nos queda más que darle las gracias por esta excelente exposición, por esta actualización tan relevante para nuestros estudiantes graduados y todos los profesionales o estudiantes que nos acompañan, que no son de la universidad. Realmente para nosotros es muy importante mantenerlos actualizados y competentes en el mercado laboral, así que le agradecemos enormemente su participación. Recordarle a las personas que estaremos viéndonos los próximos 6 jueves a las 5 de la tarde para continuar con este seminario. Ahí nos preguntaban respecto a la asistencia. Nosotros a través de esta plataforma descargamos la asistencia, vemos la duración de las personas en cada clase para posteriormente hacer la validación y darles el certificado de participación, ¿verdad? Que para obtener este certificado tienen que participar de 5 de las 7 sesiones. Entonces eso lo vamos a ir viendo en el camino. Las preguntas que quedaron las vamos a consolidar para pasárselas al profe y ver de qué manera las podemos retomar en la próxima sesión. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos el próximo jueves a las 5. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.